como siempre. Como siempre. Ay, ay, ay. Qué malo, ¿eh? Bueno, pues 15 de junio, 15 de junio, aquí estamos, doctor Víctor Gómez y Cortés Hola. y la maestra doctorante Aida Manso Maldonado y Maldonado. Oh, Y oh. esperamos que se conecte don Olinto Montiel y Pérez. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal? ¿Qué ha habido? ¿Qué Pues cuenta? mucho Ah, sí, calor, sí, de veras. insoportable. Sí. Tomen su agüita, por favor. Manténganse en la sombra. Oye, No, pero fíjate no que tengan. esto del calor y tomarte agua, está bien, pero luego pues, sudas, te dan ganas de ir al baño, estás orinando cada rato con el agua, etcétera. Yo hace muchos años estuve en Egipto Bueno, y ahí hacía unos calores, me tocó en la época del Ramadán, o sea, época de muchos problemas de turismo de los propios musulmanes que son sus días religiosos, como la Semana Santa, digamos, para los católicos. Y cuando llegábamos después de los recorridos que se hacían en el desierto, las pirámides y todos esos rollos, nos recibían no con agua, nos recibían con una tacita así de este tipo transparente con sus filos de oro acá, así todos muy garigoleados, y tenía limón caliente con miel y agua. Y decías, con el calor que hace con todo, oye, te tomabas eso y te refrescaba, pero además te limpiaba toda la garganta y todas las mucosas, todo de la arena del desierto. No te daban agua, te daban café. El café árabe, ahora sí que el café árabe, va, para quitarte el calor. ¿Qué reacción hay ahí en Sí, el organismo? sí. Sí, es que compensa. Te compensa todo lo que es el metabolismo y tenemos un termostato que te va regulando. Entonces, la ingesta de las bebidas calientes es efectiva. Pareciera como que no, dices, ¿cómo vas a tomar? Hay que refrescarse, no, sino que va haciendo una templanza en tu interior de tu cuerpo y entonces viene un equilibrio. Ajá. Yo estando en Costa Rica nos daban cosas calientes también, pero leche también con café y era caliente, y decías, pero son las 2 de la tarde y estaba muy caluroso. Y más cuando viví cercano a la frontera con Nicaragua, en el área de los pantanos y tremendo calor, que incluso te dormías por el calor, así como en Puerto Limón, que es como si fuera hacia el Golfo, y entonces ahí había mucho calor ahí en el Caribe. Igual te daban tus bebidas calientes y es como te podías mantener ya más en equilibrio. No tanta agua, sí la podías tomar, pero más que todo bebidas calientes, pero es un regulador. Por eso es que uno se siente mejor con bebidas calientes ante temperaturas tan altas y no olvidarse de estarse hidratando. Ahora sí, es muy buena el agua, ¿verdad, Jesús Manuel? No, yo siempre he tomado agua, pero no los 2 litros que tú dices. A veces bebo más, a veces bebo menos, según si tengo sed. Sí, y evitar el golpe de calor. El golpe de calor. Toda la nación está de esa misma manera y ese comportamiento, ¿no? Más en Mérida, donde hay más calor, Tabasco, más calor, Tamaulipas, 45 grados. En fin, pero hay ¿cómo lo que evitar. evitas, Víctor? ¿Cómo evitas el golpe de calor? Sí, manteniéndote en la sombra, evitando salir, exponerte al sol directo. Mm, Si vas a salir, bueno, vas a utilizar tu sombrero o una sombrilla. ya, Si vas a necesitar que salir a comprar algo, pero si no, mejor no salgas. Y ventilar ahora sí toda la casa. Es lo que debemos de hacer. ya. Evitar el golpe de calor, porque eso sí es tremendo. Sí. Y Sí, más de para de los hecho niños. también, perdón, también se acostumbra a darles, caldos muy calientes en las zonas donde hace mucho calor, ¿no? Yo viví mucho tiempo en Chiapas y te decían: "Tómate este caldito para el calor", ¿no? Caliente. Sí,
Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, pues es parte de los cambios climáticos y todo lo que todavía falta por ver, ¿no? Bueno, Y el agua se vuelve más importante, ¿eh? El agua potable. Quien tenga agua es rico, millonario. Y ahí obviamente viene el poder sobre el agua y sobre muchas cosas más, ¿no? Sobre los grupos de poder, efectivamente, sobre el agua. Ya. está bien. Temas. A ver, Temas. Víctor empieza hoy. Sí, yo voy a seguir un poquito sobre las normas, aunque Jesús Manuel dice que la única que conocía es Norma Piña, yo decía que Norma Herrera, No, sí, pero ahora, sí he estado leyendo, me he estado ajá, documentando para entrarle al tema. sí, entonces nada más voy a dar un poquito de refilón, ya todos conocemos sobre la norma oficial mexicana, obviamente esto pone en desventaja a los pacientes, si no hay norma, pues no hay un delito que perseguir a nivel gubernamental y menos a nivel particular, porque si hay normas para tratamientos contra el cáncer, pues obviamente si no lo hay, ya cada quien que utilice los tratamientos que mal le parezca. Entonces, ese es el problema. Independientemente de los presupuestos gubernamentales que pueda dar, si ya no hay una norma, pues no hay que, nada me obliga a dar todo este beneficio a la población. Por eso, Olinto me decía, no, es que de dónde estás sacando esto y dónde es tu fuente. El tiempo nos da la razón, el decir, existe esto y me voy adelantando un poquito sobre lo que viene sucediendo principalmente en salud, que me corresponde más estar y soy obligado a hablar. Por eso es que la Organización Mundial de la Salud pues habla sobre, revisemos con México esto que está sucediendo. O sea, ya hay más personas a nivel mundial preocupados sobre lo que puede suceder en México. Y pasando a todas estas situaciones, ahora ustedes ya han escuchado que López Gatel cierra el laboratorio de Psicofarma. Y ustedes van a decir, ¿qué es ese laboratorio de Psicofarma o cualquier laboratorio? No, es el que está dedicado a todos los tratamientos psiquiátricos. Entonces, obviamente esto va a causar un grave problema en México, porque si de por sí ya el gobierno de Andrés Manuel había ya cerrado las clínicas psiquiátricas en México y que pues no le interesaba el estado mental de los mexicanos, pues ahora se viene el cierre del laboratorio Psicofarma dedicado a esto, así como PISA, que está dedicado a los tratamientos y medicamentos contra el cáncer, pues Psicofarma está dedicado a todos los medicamentos psiquiátricos. Y Jesús Manuel la vez pasada, con respecto a las normas, hablaba que los del PAN habían levantado la voz. Ahora no, ahora el PT, el Partido del Trabajo, lamenta la decisión de López Gatell al cerrar este laboratorio de Psicofarma ante el crecimiento de las enfermedades mentales de niños, niñas y jóvenes, así como el aumento de suicidios en menores de edad y la escasez de medicamentos por la decisión del subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, de cerrar el laboratorio Psicofarma. Senadores del PT exhortaron al gobierno a revertir esta decisión. Ya la senadora Cora Pinedo Alonso urgió a la Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Educación, lleven a cabo campañas de concientización sobre la importancia de salud mental en los jóvenes e infantes, así como su atención oportuna. Mediante un punto de acuerdo presentado a la Comisión Permanente, la legisladora por Nayarit pide además a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios un informe detallado sobre las irregularidades que supuestamente fueron la causa de la retención de millones de lotes de fármacos, causando desabasto, afectación a la salud de las personas por no contar con acceso a medicamentos psiquiátricos. En el documento inscrito en la Gaceta Parlamentaria, la integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo destaca que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 7 menores de 10 a 19 años padecen algún trastorno de salud mental y, al tener algún tipo de trastorno mental, se encuentran en un alto grado de vulnerabilidad, trayendo como consecuencia la exclusión social, la discriminación, la estigmatización, afectación a la salud física y, en ocasiones, hasta autolesionarse.
Cora Piñedo informó que México ocupa el lugar 16 a nivel mundial con la mayor cantidad de personas con depresión, con el 8% de mexicanos que la padecen, de las cuales el 11.5% de estos son menores de edad. La legisladora por Nayarit lamentó que los problemas mentales con los que cuentan millones de infantes y jóvenes tengan que ser tratados por clínicas mentales privadas por falta de acceso a clínicas públicas. Además, desde el 2022 se ha visto afectada la producción y distribución de los medicamentos controlados. Los datos de la plataforma Cero Desabasto en 2022 hubo un repunte en ese desabasto de fármacos para diferentes padecimientos. De los 1.371 medicamentos totales que no han sido abastecidos en su totalidad, 200 estuvieron relacionados con la salud mental. Aunado a esto, dijo que en 2022 la COFEPRIS cerró esta planta Psicofarma por la producción irregular de psicofármacos, lo que ocasionó un aumento en estos desabastos. Pero algo curioso sucede. Durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, a esta empresa se le asignaron al menos 196 contrataciones públicas por la compra de medicamentos psiquiátricos que fueron distribuidos principalmente en hospitales del sector salud y centros de readaptación social, pese a que ya se habían denunciado irregularidades en su fabricación e incluso la Secretaría de la Función Pública había inhabilitado esta empresa. El gobierno federal continuó dando contratos hasta el año pasado por un monto total de más de 600 millones de pesos. Esta empresa continuó recibiendo contratos durante el año 2021-2022, pese a que había sido inhabilitado en septiembre del 20 por la Secretaría de la Función Pública. De acuerdo con la resolución de expediente SAN-006-2020, la empresa Psicofarma quedó inhabilitada para cerrar contratos públicos con gobierno federal, municipal y alcaldías de la Ciudad de México. Sin embargo, no se dijeron las causas. Pese a la publicación de las normas en el Diario Oficial de la Federación, la empresa recibió 3 contratos en el año 2021 y 53 durante el año pasado. Estos fueron asignados por Prevención y Readaptación Social, la Secretaría de Salud de Zacatecas, el Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, al igual que otros hospitales en especialidad y la Secretaría de Marina. Previamente, antes de la inhabilitación por parte de la Secretaría de la Función Pública, la empresa recibió 86 contratos durante 2020, 48 en 2019 y 5 en el año 2018. Incluso algunos analistas de política de salud han equiparado el dominio de esta empresa en medicamentos psiquiátricos como lo que es la farmacéutica PISA para los medicamentos oncológicos. Por su parte, la plataforma Cero Desabasto atendió en enero y febrero de este año 67 quejas por falta de medicamentos psiquiátricos para tratar lo que es la depresión, déficit de atención, hiperactividad, ansiedad, esquizofrenia, trastorno bipolar. No sé qué opinión les merece a ustedes lo que está sucediendo. Yo creo que si va a venir algún cambio, yo creo que tienen que adelantarlo antes de estar cerrando fábricas, que es un beneficio muy alto y que ustedes como terapeutas, psicólogos, pues ven toda la conducta humana y si hay una esquizofrenia, se requiere de tratamiento, no solamente de estar hablando y llegar al fondo de los problemas psicológicos. ¿Les merece alguna opinión esto? Yo creo que ese es un tema muy importante el que estás comentando. Primero, no sé, yo tenía conocimiento de que Psicofarma lo querían cerrar. Bueno, primero se le sancionó por no seguir, pues los requisitos necesarios para su, elaboración de medicamentos, ¿no? Como son las dosis, la esterilización, etcétera. Y se le pidió que tuvieran control de todo esto, a reserva de que esto se hacía, podían continuar y si no, pues ya venía el cierre, ¿no? Psicofarma es un laboratorio muy importante en el ámbito de la conducta en general, ¿no? De cuando hay algunas afectaciones
además de que tiene costos muy bajos. Lo que yo entiendo es que no haya medicamentos ahorita, sino que el problema es porque si hay antidepresivos, hay antipsicóticos, ansiolíticos y demás. El problema son los costos, ¿no? Que se elevan en otros laboratorios. Yo he visto muchos pacientes que en la actualidad están tomando antidepresivos sin ningún problema para conseguirlos, ¿no? Y a costos también no tan elevados, obviamente no van con la medicina de patente porque es imposible, ¿no? ¿Cuánto te cuesta, no sé, un Prozac, que esto es de Pfizer, ¿no? Pero normalmente lo compran en similares, ¿no? Yo creo que no es que no interese al gobierno la salud mental, sino que se ha visto todas las irregularidades que se dan en los hospitales psiquiátricos, en los manicomios que antes se llamaba y demás, ¿no? En las clínicas posteriormente, ¿no? Entonces, en la medida en que esto no se regula, porque es realmente, no sé, es que todo esto es muy complejo. Se dice que incluso es más fácil salir a veces de una cárcel en donde tienes una fecha exacta, una sentencia, que salir de un hospital psiquiátrico donde estás internado, porque ahí depende del criterio del que te está tratando. Entonces, ante todas estas irregularidades, ya alguna vez lo habíamos comentado con Olinto, que había surgido en los 60 del siglo pasado un movimiento antipsiquiatría por todas estas irregularidades que se notaban, ¿no? Entonces, yo creo que aquí más que nada lo que hay que ver es qué se hace realmente, cómo controlar, regular estas prácticas que en un momento dado también dejan mucho que desear, ¿no? Esa es mi opinión. Yo creo que no es nada más el decir no les interesa la salud mental, esto está mal, sino que es más profundo el problema, ¿no? Esa es mi opinión. Sí, Saludamos pero a Olito Montiel, que ya se unió. Sí, hola, Hola. queridísimos. Yo creo que sí, como bien dices, Sara, es una circunstancia muy compleja. Yo, la verdad, no he leído bien, no me he empapado por mi trabajo, pero por lógica, por lo menos la mía, creo que pensar que al gobierno no le interesa así como tal y suelta todo y valiéndole un cacahuate la salud mental, que eso es un término muy complejo también. ¿Qué es eso de la salud mental? Pero pensar que no le interesa es como cuando decían que a Andrés Manuel no le interesaba la ciencia, porque hizo algunos ajustes en CONACYT, y yo creo que no es precisamente eso, que no le interese la ciencia. Lo que pasa es que ahí, como en las cuestiones de la fabricación, compra y distribución de medicamentos, pues sabemos bien que se descubrieron muchas irregularidades, muchos robos. No olvidemos que el- el- el, los laboratorios médicos o farmacológicos, quiero decir mejor, lo que llaman el Big Pharma a nivel mundial, es uno de los negocios más grandes que hay sobre la Tierra. Entonces, yo creo que habría que esperar, yo confío, porque yo creo que es así, que debe haber algunas medidas para ajustar esto, para mejorar incluso la compra, fabricación y distribución de los medicamentos y de la atención. Creo que la salud no depende precisamente ni de los psicofármacos, porque ningún fármaco cura la esquizofrenia o la psicosis, no, es solamente mantiene, digamos, en un mejor estado para poder la persona estar en condiciones ya sea de la convivencia, de trabajar, etcétera. Pero curarla como tal, pues no, hasta que yo sepa, ningún medicamento cura la depresión como tal, porque sabemos que son padecimientos o situaciones de extremada complejidad, no todos obedecen a la misma circunstancia, a los mismos orígenes o etiología. Entonces yo confío en que debe haber alguna medida que venga a sustituir esto que se ha hecho y que debe haber razones más profundas de por qué se cerró o por qué está pasando esto con este laboratorio. Y yo creo que hay más cosas ahí que a lo mejor Jesús Manuel, que ahora dices que te has documentado más, a lo mejor tú has encontrado información que nos pueda servir para poder entender qué está pasando, ¿no? Yo A confío ver, en que yo, algo debe pasar. yo creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Amén. Primer principio. Creo en la ciencia, creo en los avances médicos,
creo en la capacidad del ser humano de resolver muchos problemas y la maldad de generar muchos otros problemas. Creo en la bondad y creo en que hay gente que lo único que vino a hacer al mundo es aplastar a sus paisanos, a sus amigos, a sus enemigos, a sus vecinos y hacer dinero por encima de todo. En todo esto creo, ¿eh? No sé si voy bien o voy mal. Estoy de Dice don acuerdo. Víctor, Estamos de acuerdo. dice don Víctor de Psicofarma. Cuando yo escuché lo de Psicofarma la vez pasada, hice mi tarea. Entonces, no te estoy riendo. Aida me va ahorita a agarrar de conejillo de indias en esto. ¿Ay, yo por qué? ¿Yo qué hice? No encontré esto y no sé si es de lo que están hablando. Es un laboratorio especializado en neurociencias. ¿Esto es lo que están hablando? ¿Víctor? Ajá. Sí, Digo, sí, ¿esto sí, es? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Bueno, dice laboratorio 100% mexicano. sí. En 1974, un grupo de psiquiatras, dice aquí Lermas, mejor le voy a poner Lermas. En 1974, un grupo de psiquiatras con la visión de brindar ayuda a pacientes con padecimientos de salud mental creó Psicofarma SADCB, empresa 100% mexicana que en sus primeros 47 años se ha consagrado en la especialización de padecimientos del sistema nervioso central, así como en la continua búsqueda de mejores opciones terapéuticas mediante la reingeniería de formulaciones e inclusión de fármacos de otra generación. Inicialmente, el enfoque consistió en establecer la salud mental en nuestro país. Este propósito se ha ampliado a partir de las necesidades de los pacientes de diversos padecimientos psiquiátricos, neurológicos y algológicos, que eso no sé qué es. Tienen una línea de medicamentos especializados contra enfermedades crónico-degenerativas y sus comorbilidades, tales como depresión, ansiedad, esquizofrenia, trastorno bipolar, TDAH, Parkinson, epilepsia, migraña y dolor neuropático, dolor oncológico y adicciones. Mientras estaba yo buscando estos datos, parado frente a un menjul en la barra del bar La Ópera, es cierto, Eso se cura. esto es cierto, lo que les voy a contar es cierto. Llegó una muchacha vendiéndonos en un papel así temblorosa, un boleto para una rifa. Y en la bolsa traía encendedores, traía plumas, y no me acuerdo qué otra cosa. De estos encendedores para gas, de estos de los largos, Sí. para las estufas, encendedores de mano, Ah, ya. Ajá. plumas y una hoja, una especie como esto que yo tengo, con números, la rifa, no sé qué, etcétera. ¿Y para qué es eso? Le dijo alguien ahí en la barra. Es que tengo esquizofrenia y ya no hay medicamentos. Y uno de los que estaba en la barra es médico militar. Dice, a ver, ¿qué medicina tomas? Y le dio el nombre y sacó la receta. No me acuerdo el nombre de la medicina. Dice, oye, eso es carísimo. Dice, sí, creo que le costaba 4 o 5 mil pesos. ¿Es posible que esto sea cierto? Sí, La medicina sí. para la esquizofrenia. ¿Y cuánto te dura? Pues como un mes. Y entonces, pues nadie me da trabajo porque soy esquizofrénica. Y entonces tengo que andar juntando dinero de esta forma para comprarme mi medicina. Dije, ah, chinga. Oye, pues eso deja más que la ópera, vender medicinas. Sí, claro. Por supuesto, por Bueno, supuesto. entonces, aquí dice estos señores que tienen 47 años, que tienen 43 productos, que tienen 108 presentaciones. Viene su teléfono, sus datos, su dirección, creo que están en Puebla, algunos o hay parte de sus laboratorios aquí. ¿De dónde viene el asunto de que Cofepris le quita a Psicofarma su exclusividad? Los venden en farmacias del ahorro, Benavides, Farmacón, todos estos. En todos lados. Sí. Sí. ¿De dónde viene este asunto de quitarle
la exclusividad o revisarla o hubo alguna queja, hubo algún asunto de este tema, porque la COFEPRIS da seguimiento puntual al caso Psicofarma e informa de los acuerdos alcanzados. Esto se generó el 7 de mayo de este año. Este documento que puse es la página del Gobierno de México. No es periodística, no es análisis, no es opinión de alguien. Es el comunicado oficial del Gobierno de México. Y dice, la ruta regulatoria para solventar irregularidades, repito, la ruta regulatoria para solventar irregularidades del fabricante está centrada en dos sentidos: análisis y liberación de productos enfaquillados y solventar sanciones para seguir produciendo. COFEPRIS reitera su compromiso para evitar riesgos a la salud de la población y garantizar el acceso a medicamentos controlados con calidad, seguros y eficaces. El comunicado 5 de mayo del 2023. Hubo 2 sesiones técnicas. El 4 de mayo se revisaron los avances. Un ejercicio transparente. Reitera la COFEPRIS su compromiso por evitar riesgos a la salud de la población. Viene la estrategia del análisis, la liberación de los productos. Dice, analizó la cartera de productos inmovilizados a raíz de una base de datos que Psicofarma envió. La mayoría de los productos terminados, medicamentos, se encuentran en un almacén en Vallejo, Ciudad de México. Como se trata de productos que no están enfaquillados en las plantas de Tlalpan y División del Norte, con medidas de suspensión, podrían liberarse al mercado nacional siempre y cuando se compruebe que fueron fabricados adecuadamente cumpliendo la normativa. Tomen nota. Por ello, COFEPRIS realizará un análisis documental, por lo que le pidió a la empresa envíe la documentación correspondiente, certificados de análisis, orden de fabricación, sustento que avale el movimiento del producto, etc. Hay que solventar las irregularidades detectadas en las plantas Calzada de Tlalpan y División del Norte. Me dejó mucho que pensar y me abrió los ojos a eso que de repente el presidente dice, que todo el sector salud estaba en manos de un monopolio de proveedores, donde aparecían los nombres de Madrazo, de otro que fue director del IMSS, de uno que fue el secretario de Salinas, en fin, y que esta gente es la que se ha hecho hipermillonaria teniendo la exclusividad de la introducción de los medicamentos. No sé si la Psicofarma está en eso, no tengo la menor idea, pero si estamos en el libre mercado, no se puede tener la exclusividad en un solo laboratorio. Claro. Porque si tiene la exclusividad ese solo laboratorio, me acordé de cuando empezaba yo a reportear en 1974, ya la vejez ya me está llegando porque ya me acuerdo más del pasado que de lo que hice ayer. Los acaparadores de azúcar, Claro. los acaparadores de frijol, los De leche. acaparadores, no, de leche no, porque la leche era de los lecheros, no, en 1974. Ah, Los bueno. acaparadores de aceite comestible, los acaparadores de harina. Los abarroteros tenían una cuota. UNPASA regulaba la cantidad de azúcar que podía tener cada abarrotero. Soltaban dinero, perdón, los invitaban a comer a los delegados de UNPASA y de Secofi, y pues todos salían recontentos. Y entonces, pues tal abarrote tenía más azúcar que otro, y el que tenía más, pues no podía darla más cara de lo que era el precio oficial. Pero para vendértela, tenías que comprarle a él el jabón, la pasta de fideo, la sopa de letras, la panela, qué sé yo, todas las cosas que se vendían en los abarrotes ahí por el lado del Templo de la Merced. Entonces tenían una forma de controlar. Había productos, pero había carestía. ¿Me explicó? Quiero pensar que este asunto de los medicamentos está pasando por una circunstancia similar. Hasta ahí dejo mi punto de vista. Yo creo que sí, fíjate. Mira, porque cuando estabas leyendo la visión de esta empresa, Sí, qué oye, lindos son. es como muy corta, ¿no? Como, No, pero déjalo corto, sino que se muestra como qué gente tan buena.
O sea, lo que quieren es que Sí, la pero gente... pues no te habla de investigación, de ciencia, estamos patrocinando Sí, becas a los estudiantes de tales tecnológicos, tenemos... sí, sí. No, es un No, negocio, fabricar las medicinas exactamente, es un exactamente. negocio. O sea, a los Hay laboratorios una cosa médicos, que yo uso mucho, Delicia, delicia. la pomada esta, no sé si la usen ustedes, ¿cómo se llama? Barmicida, Barmicil. es famosa. ¿Cuánto vale esto, Víctor? 40 ¿Cuál? pesos, el Sí, Barmicil. Ah, buenísima. como 40 Para las pesos. escoriaciones, para un arañazo, te pica un mosco, tiene betametasona, clotrimazol, gentamicina, y lo hacen Sí, los laboratorios SONS, o SONS, ¿verdad? ¿Saben dónde está Sí. este laboratorio? ignóralo. En No, Puebla. Esta Ah, medicina la hacen en hombre, Puebla. tampoco. Ah, sí, Ya. la hacen en Puebla. Vas con el médico dermatólogo, ¿te va a recetar esto? No, entonces, o sea, como que el tema que pone Víctor, sí, de las normas me parece muy bien. ¿Cuántos agentes de medicinas conocen que llegan a los consultorios de los médicos a regalarles, a darles, a promoverles? De repente les organizan una cena de fin de año, de repente les organizan un viaje a no sé dónde, de repente les organizan un torneo de golf, de repente, o sea, mil cosas para que en ese consultorio, en ese hospital, solo se receten esos productos, esos medicamentos. tocas Los puntos laboratorios álgidos. gastan millones de dólares en investigación, es cierto, pero ganan millones de millones de millones de dólares en la venta. No regalan, no son damas de la caridad, por Así favor. es, No, así es. para nada. Y además No, revisan cuántos productos está recetando cada doctor de los suyos para ver si Sí, son no leales o sé, no son alguien me dijo un leales. día, cuando íbamos con el doctor Ramírez Flores, que estaba en el hospital latinoamericano, ya, esto ya tiene bastante más de Ya. como 60 años, la farmacia Sajonia, te ponía el doctor José, Ramírez Flores. ¿Cómo se llamaba? Rubén Ramírez Flores, ahí en la latinoamericano, era un médico buenísimo. Bueno, creo que era de los pocos médicos que había en Puebla, entonces era buenísimo. No había otros, ¿no? Te recetaba una letra ahí que no entendía nadie más que el boticario. Cómprenla aquí en la esquina, en la farmacia del Paseo Bravo. Ustedes son muy jóvenes, no se acordarán de eso. La pero sí farmacia me del acuerdo de la Paseo Bravo. farmacia. Así se llamaba la farmacia del Paseo, que tenía una cafetería y había una Sí, sí, farmacia. claro. O aquí en el hospital tienen, o sea, y mi abuela decía, no, doctor, yo me llevo con el dueño de la Sajonia que queda a la vuelta de la casa y ahí nos hacen descuento. Está bien, Consuelito, pues cómprenla ahí. Ya llegábamos a la Sajonia, sacaba mi abuela la receta y la veía ahí. Ah, sí. ¿Por qué este doctor siempre les manda estos medicamentos? Ah, claro, pues es que estos son de quién sabe qué. Había una conexión entre los laboratorios y los médicos, como el nicho de pacientitos era tan pequeño, se podía controlar que la receta que llegaba a tal farmacia y vendía ese producto, registraban que ese producto lo había recomendado el doctor fulano de tal, que sumaba puntos como los de Amway, como los de Avon. ¿Me ¿Qué se explico hacían o con no me esos puntos? explico? Y luego, ¿cómo canjeaban esos Ah, puntos? no lo sé, mano. ¿Quién sabe? Hombre? ¿Quién sabe? En fin, las normas están bien, pero yo creo que también hay que meter mano en el control de los negocios, ¿no? O sea, digo, Sí, como Claro. sí, que Oiga, no a se ver, puede nada más mamar y beber leche. oiga, o sea, ustedes están ahorita, lo estoy escuchando Sí, atentamente, muchas gracias. como cuando dicen, los mataron porque yo creo que eran también narcotraficantes. Y entonces ustedes se conforman porque tal vez esos chicos no eran ni trata de personas, ni se dedicaban a las drogas, pero alguien dijo, no, pues yo creo que fue un ajusticiamiento, como Fue un ahora dice ajuste de el cuentas. señor Ajuste el de cuentas. ajusticiamiento, así dijo, ajusticiamiento de justicia al señor presidente, aunque lo que mataron los soldados se fue otra cosa. Pero bueno, ya sabes que le encanta cambiar los términos. Yo creo que no podemos Yo te solamente pido que no decir, te metas con el presidente si no está presente. Hablar mal de los mira, ausentes. Ya la trae sí, con no, él.
Pero, espérame, no, pero es que no solamente es cambiar el término y ya con eso justificamos todo. O sea, no es lo mismo que un psiquiatra trate estos problemas mentales esquizofrénicos y que no solamente con palabritas, ¿verdad? Podamos dar una solución a un paciente. O Pero la un psicoterapia paciente no que son palabritas. espérame, o sea, no podemos solamente, no solamente podemos tratar a nuestros pacientes de esa manera. O sea, cuando estamos frente a un paciente con un problemón que dices, no puedo conducirlo, no puedo orientarlo, necesito y requiero de un medicamento, no podemos minimizar eso de que, no, pues es que como gastan mucho dinero, no, pues es que, dices, no, independientemente de lo que un laboratorio haya invertido para la investigación y esté costando un medicamento tanto, sí es cierto, o sea, yo creo que la depresión, y ustedes que tratan muchos pacientes Sí. con problemas No mentales, sé dices, cuántos no lo enfermos puedo haya, decir, no sé cuántos enfermos muchos, haya mentales que necesiten medicamentos de psiquiatra, no tengo la menor idea. ¿sí? O sea, yo no le ¿Cuántos puedo habrá? solamente, no lo sé, pero Bueno, no puedo darle a mis pacientes tecito de tila para no, tranquilizarlo y pero sacarle una depresión. te la voy No, a pues poner Nadie peor. dijo eso, ¿no? Te la voy a Nadie. poner peor, Víctor. Hay quien manda agua, Para todo bien y para bueno, todo paracetamol, mal. No, pero paracetamol y agua. A ver, ajá. leí un artículo hoy en la mañana sobre la vejez en México. En este momento, en un 25% de los hogares mexicanos hay una persona mayor de 65 años al que se le considera adulto mayor y que muchos de ellos no tienen la manera de sobrevivir con ingresos propios, ¿sí? O sea, dependen de claro, sus hijos, de la familia, de lo que el presidente les está dando. sí, Una persona en el 25% de los hogares mexicanos tiene más de 65 años. Dentro de 7 años, o sea, cuando venga la nueva elección, después de que deje el cargo Claudia, digo, perdón, Marcelo, después del 30, el porcentaje se eleva del 25 al 40%. sí. O sea, hemos tenido un avance, fíjense bien en esto, hemos tenido un avance en la salud, en el cuidado de la salud. La gente es más sana, quizá, come mejor, quizá, toma más agua, quizá, vivimos más años, pero tenemos un problema muy serio, el de la vejez, que no tenemos la posibilidad de trabajar, de generar los ingresos, y entonces vamos a pasar una vejez pobre, infeliz, desgraciada, dando lástima a los demás. Este Ay, asunto es bien delicado, porque todos vamos para allá, Pues ya todos son. vamos no, para ya allá. estamos, no, ya O ya estamos, estamos, ya unos más estamos. cerca que otros, ¿No? pero ya estamos en eso. Entonces, ya no somos útiles, ya no Claro, nos pueden dejar a las personas pequeñas con nosotros porque ya somos mayores, no los vamos a cuidar igual. sí, Es un problema muy serio. ¿Cómo Claro. se cura todo esto? pues Con sí. psicofarma, o sea, ¿cuántos No, políticas médicos, públicas. A ver, sí, cuántos psiquiatras no recomendarán las medicinas para tener como esclavos a los pobres pacientitos? Pues no, no, claro. no, Yo no, no, conozco no, no. chavas de 25 años que toman, ¿cómo se llaman ¿cómo se llaman? Antidepresivos. No, pero tiene un nombre genérico, ay, Dios mío, esto que no lo puedes cortar de un día para otro, sino que, Medicamentos controlados, ¿no? Pero sí, pero tiene su nombre, sí, sí, que te lo recetan y tienes que tomarlo durante tanto tiempo y luego te lo van quitando poco a poco, porque si no, sí, sí, te sí. viene una descompensación bárbara. No sé los nombres, yo de medicinas sé No, pues, aspirina, aspirina pues, y esas cosas, y agua. Pero A ver, hay jovencitas de 25 años que ya son dependientes o codependientes de la medicina que les manda el psiquiatra. Yo no claro, puedo entender que hoy día haya adolescentes que van con el psiquiatra. Si en mi época de adolescente no entendí yo que fueran con el psicólogo, ahora menos entiendo que vayan con el psiquiatra. Y luego, ¿quién es el psiquiatra?
No, pues es uno muy bueno que me recomendaron que está en el Exactamente. hospital fulano de tal. Oye, ¿y qué coche tiene? Ay, no. ¿Qué coche Ay, tiene el psiquiatra? Claro. No, pues tiene un Mercedes. Ah, Ay, señores, hay personas que se metieron a estudiar medicina para salvar vidas. Otros que se metieron a estudiar psicología para hacer que la gente tenga una buena convivencia y una buena relación y se acomode a todo el desmadre que es el mundo. ¿O no? Hay Así es. arquitectos que estudiaron arquitectura para planear mejor los espacios, independientemente de cuánto dinero tengas para comprar, rentar o construir un edificio, una casa o qué sé yo. Los hay. Gente sí, que claro. estudió todas estas cosas y muchas otras. Hay abogados que estudiaron para que los inocentes no entren a la cárcel. Llega a Pero ver, hay ¿no? gente que estudió para ser el médico más famoso y más rico de Puebla. Claro. Y andan en sus coches convertibles y sus choferes y se van de vacaciones a Bailey y andan esquiando. Ese es su proyecto de vida, ese es su modo de vida. Y ahí es donde interviene el tema de los laboratorios. Ahí es donde interviene el tema perdonen ustedes, pero del neoliberalismo en el asunto de la Tocas Claro, temas muy medicina. Y sí, no sensibles. hay más remedio que decirlo. claro. Tocas a ver, temas muy sensibles porque, mira, no olvidemos a los laboratorios farmacéuticos y distingo, el médico es una cosa, los laboratorios farmacéuticos son otra. Claro, hay unión, pero yo me refiero exclusivamente a los laboratorios farmacéuticos. Lo que menos les interesa a los grandes poderosos de los laboratorios farmacéuticos es que la gente se cure, que sea sana. No, porque se les acaba el negocio. ¿Sí? Cronifican Sí, es cierto. enfermedades. O sea, Claro. un laboratorio no puede subsistir si la gente es sana. No. Entonces, es increíble. Por ejemplo, el cáncer tiene una parte donde es un enorme negocio el cáncer. Una persona que conozco, sí, me decía que toma un medicamento para su padecimiento, un tipo de cáncer. Dice, no te imaginas lo que me cuesta una sola pastilla. Una sola cápsula me estoy tomando casi 100,000 pesos porque no sé qué medicamento está tomando. Imagínense lo que representa eso. Entonces, yo digo que por eso muchos laboratorios han tenido demandas por canallada y media, por prácticas absolutamente horribles, Tengo un antihumanas. amigo que tiene cáncer de colon, ya le quitaron más de medio estómago, ha trabajado toda su vida como negro, tiene su seguro de gastos médicos, lo han intervenido en México, no fue a Estados Unidos, México, y ya llegó al tope de los gastos del seguro médico de no sé cuántos años. Así pasa, Ya llegó al tope. así es. Y entonces me dice, ¿y ahora qué hago? ¿Cuánto te cuesta cómo le llaman? Lo que quimioterapia, medicamentos. pero ¿es Sí, quimio o hay otra cosa? la radioquimio, Pues, no, pues es Debe ser quimio, ¿no? quimioterapia, Quimioterapia. radioterapia. quimioterapia. Bueno, el cáncer medio se le apaciguó y ya le regresó. ¿Saben cuánto le cuesta cada 3 meses, creo? Si es cada 3 meses, si es quimio, no sé, no tengo idea. 200,000 pesos. Sí, así Hay es. gente que no los gana en el año. Así es. Fíjate bien, para gastarte 200,000 pesos cada 3 meses, más todos los medicamentos que me imagino que tendrá que tomarse el pobre hombre todos los días. Y cada 3 meses, o sea, son 800,000 pesos al año. Sí. Ustedes díganme, ¿quién puede soportar esos gastos? Claro. Para Entonces, eso tienes un... espérame, Ajá. investigas. Oye, no, para eso tienes que, seguro de gastos médicos uy, si yo te cuento, yo ya no tengo seguro de gastos médicos, yo ya lo cancelé. ¿En No me serio? digas, Ah, claro que sí. no, Ah, por ¿Cómo crees? métete supuesto. en otro... No, No, ¿Qué? ya no te aceptan en Ya ningún no me otro seguro. aceptan, o Por sea, la edad me ya no. ponen Pero como condición que tengo que renunciar a no sé qué. A ver, espérate, ¿sabes qué? Ahí está el Seguro Social, ahí está el Hospital General, ahí está el chamán, ahí está, de todas maneras te vas a morir, hombre, con seguro o sin seguro, punto.
O sea, Sí. estamos de veras esclavizados. Yo estaba pagando de seguro de gastos médicos lo que llegó un momento en el que dije, o como o le pago al seguro. Es carísimo. No, Sí, Víctor, es una cosa terrible. Sí. espérame, pero no, un seguro de gastos médicos no te puede sacar, porque tú ya llevas muchos años ahí. Pero si ya ¿Cómo no que lo no? pagas, Dejas te de pagar saca. y ya. Bueno. Entonces tu problema es económico. No, y Sí, el problema pero del mundo, y el problema de los Sí, mexicanos, y el problema del 90% de las personas. claro, claro. Es Tú ves los carísimo, coches. Víctor. Vuelvo al tema. Mira, lo he estudiado, no tienes una idea. Y ojalá y no lo necesite yo. Pero lo he estudiado. Ve qué coches usan los agentes de seguro. Ve cuáles son los mejores edificios que hay en las grandes ciudades del mundo, los de las compañías de seguros. Claro. no puede ser. Los Sí. estoy escuchando atentamente, como siempre, y otra vez repito atentamente, porque veo que la 4T en verdad ya se les metió aquí en su cabeza. No, Ah, esto no es Y de espérame, 4T. espérame, porque en lugar de ver los beneficios, por ejemplo, ¿qué voy a hacer con un antiepiléptico? Un paciente, si no tiene tratamiento para las convulsiones, los ataques, Sí. ¿qué voy a hacer? O sea, no No puede sé, ser médicamente, que ¿qué de puedes repente hacer? retires. Ahora, Médicamente, ¿qué no, es lo que nada. puedes hacer? Porque Le voy a dar. la selección natural, la naturaleza, sobreviven los más fuertes. No, no, ¿Sí? no Ah, puedo, sí, claro que sí. no puedo descalificar No, que porque una empresa hace dinero ya no deba de existir. no, O sea, no, los yo no altos dije eso. beneficios, Yo no no, dije sí, eso. Yo lo único sí, que dije es, ustedes, esta Psicofarma es la única empresa que produce todos estos medicamentos y está abusando por ser la única, y puse el caso del abarrotero, por eso, el acaparador. No, no, pero ábranlo. es la misma posición de ricos contra pobres y dices, no, o sea, yo creo que ya debemos de dejar ese discurso. Tenemos que ver el beneficio de una población, de una nación. No Sí, puedo decir, porque están haciendo, entonces lo regulo, pero lo pongo, sustituyo. Sí, para por todos. eso, por eso, es lo que yo digo, o sea, no puede ser, Pero no pero hay que bueno, mezclar la gimnasia con la magnesia. Es decir, una cuestión es que la necesidad de los medicamentos es cierto, claro que es cierto. Sí, sí, sí. Fíjate, pero ahorita que tengo dijiste, un gobierno regulador, para eso está, y si sí, yo no lo puedo pero un gobierno adquirir que ha porque no tengo destapado tanta dinero, corrupción, entonces que regule, pero que no sabemos si encarcele a no quien lo está tenga que haciendo. Yo por encarcelar. eso digo que hay que esperar, porque yo creo que sí van a regular. Esperar cuánto tiempo más. Bueno, no lo sé, deben estar haciendo algo, no creo que ya Yo así se puedan creo que largar habrá todo, no carencias creo. de medicinas, yo lo vivo con mi velador que está en el Seguro Social y que no da y para esto y no hay para el otro y le hacen dar 26 vueltas. Lo veo en carne propia. Sí. Sí, pero si tú te vas a la medicina privada, no hay dinero que te alcance. no. Entonces tengo un Una gobierno que tomografía, me va a proporcionar eso. una tomografía en el Hospital Puebla te cuesta 4 o 5 mil pesos. Una consulta con un médico más o menos razonable te cuesta mínimo 1,000 pesos. Más de 1,000 pesos. Mínimo Más los 1,000 pesos. medicamentos, más los Mínimo. estudios. Ujú. Unas gotas que me mandó el otro día el oftalmólogo, y cuando me dijeron valen 800 pesos, le dije, ¿y qué? Pues, ¿qué tienen? Es lágrima artificial. Así es. No, espérame, no puede ser ¿qué onda? Te las tiene que proporcionar tu gobierno. No, 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 ¿cómo no? no, las Es un gotas de derecho. manzanilla, o sea, hay muchas cosas que puedes, pues perdóname, No, Víctor, pero pero sí es que hay tienes razón, gente, tienes mira, razón. Es nosotros cierto. estamos por obra y gracia de Dios, estamos en una ciudad donde hay médicos, hospitales, buenos o malos, policías buenos o malos, gobiernos buenos o malos, partidos políticos malos, malos y malos, lo que tú quieras. Pero la gente que está en la sierra, la gente que tiene que ir todas las mañanas cargando sus cubetas para llevar agua a su choza, ese señor no está pensando en ir a ver a un médico que le recete unas gotas que valen 800 Claro. pesos. Ya. No, por favor, o sea, ahí es donde yo creo que cuando se emite un juicio sobre determinadas decisiones hay que ver el universo y no nada más a los que se manifiestan en el aeropuerto porque no hay medicamentos para el cáncer infantil, que me imagino que tendrán mucha razón también. A mí lo que verdaderamente me preocupa es
¿Cuánto se van a gastar las corcholatas en andar ahorita promoviendo la 4T durante 90 días? ¿Y de dónde va a salir ese dinero? Y están fuera de la ley. Eso es Están otra en cosa. fuera de la ley. Pero No, no bueno, están fuera de la ley. otra cosa. ¿Cómo no? A Con ver, que le vamos. digas coordinador, no puedes decir, no es que no Claro es que sí. un precandidato. No, No. el señor, los señores y la señora van a ser promotores de la 4T. Ah, promotores. Y ya le cambiaste el nombre, como ¿Ah, sí? siempre. Pues, oye, Ya. pues está bien. No, A ver, los está del bien. PAN que se pongan a ser también sus promotores. Estás fuera de la ley. A ver, no Pero se bueno, hagan, pónganse. no se hagan bolas. No se hagan bolas, bájense del ladrillo, ubíquense, dejen de fumar esas cosas, ya no tomen Prozac, ya beban menos agua y beban más vino. Ayahuasca, ¿no? Y dense cuenta de que la elección del próximo presidente o presidenta de México va a ser el 6 de septiembre. Ese día al que digan, es este o Ese va a esta, quedar. ese va a ser el presidente. Porque Por del otro supuesto. lado no hay parque, no hay canicas, No hay nada. no No hay hay, nada. nomás están los membretes. Ubíquense. Bueno, Lili Sí es. Estamos hablando en serio, por favor. Bueno, ¿Hay alguien para hablar en serio del otro lado? Bueno, a ver, ya oye, Jesús pero Manuel. el un último Víctor vino detalle. provocador Una hoy. cosa. Vamos Pero- con el No, tema no, de Aida, por favor. Seguimos. Ah, bueno. No, Tantito. a ver, Fíjate que Sí. un amigo, que, con nada, él padece de epilepsia, ya llegó a un nivel tan fuerte que los medicamentos le hacen lo que el viento a Juárez. Fíjate. ¿Saben con qué ha podido más o menos? Con la marihuana. Así es. con la marihuana. Es Sí. otro. Pero Sí, es otra con opción. los medicamentos Es otra opción. no, ya no, pero ¿Y con qué es la un que CBD? sí. Mi cuate, Pues el el que CBD tiene es cáncer, medicamento. para los Las dolores, gotitas. para Sí. los dolores, la doctora Ajá. que lo ve en México le dijo, mire, no hay forma de quitar el dolor. Cómprese, consígase unos carrucos de marihuana. La doctora le dijo, aquí entre nos. O las gotitas también, ¿no? No, Ahí está. este necesitaba Pero es que le están tomando mucho más fuerte. fíjate que le están tomando mucho para la ansiedad también, ¿eh? Entonces están sustituyendo los medicamentos por este otro tipo de alternativas. Pero yo quería comentar rápidamente, yo creo que el problema también está en los diagnósticos que hacen. Para empezar, no sé si sepan cómo está la demanda. Para conseguir cita con un psiquiatra, tiene que ser con 2 o 3 meses de anticipación. ¿Por qué? O sea, porque no tienen lugar. Están llenísimos. Para pedir consulta con un psicólogo la consigues mañana o pasado. ¿No es así, Olinto? Sí, No, claro. a lo mejor unas semanas si de veras estás casi lleno, ¿no? Pero siempre tenemos espacio. En cambio, los psiquiatras, no sé si sea aquí por aparentar que tienen mucha gente, no, la verdad no entiendo, no me cabe cómo no pueden tener cita hasta dentro de 3 meses. Es impresionante, pero voy a otra cosa. Entonces, creo que el problema también es el diagnóstico. Me quedé pensando en esta jovencita que dijo Jesús Manuel, que llegó ahí a la ópera. El asunto es, ¿quién le Y hizo? va cada 3 semanas, cada 4 semanas, anda recorriendo los lugares, de veras en serio, para juntar para su medicina, ¿eh? Sí, pero tú la ves como una persona que no tiene una buena capacidad de reaccionar, de La ves toda relacionarse. nerviosa, la ves toda, Sí, pero esto puede ser por una cuestión de dejar el medicamento también, por una cuestión como de síndrome de abstinencia o cosas de ese tipo, ¿eh? Pero, porque además, ¿quién le hizo el diagnóstico? Porque a lo mejor sí tiene una esquizofrenia, pero es una esquizofrenia funcional, que no, que no requiere tanto medicamento, que se puede resolver de otra forma, y no tiene que gastar tanto. Desconozco, Víctor, esto es para ti. ¿Tú sabes si el haloperidol es de Psicofarma y si se sigue vendiendo? No, no lo sé si corresponde a ese laboratorio, pero ha sido sumamente importante para los tratamientos mentales. Entonces, eso me sirve para poder aquietar un paciente. No sé de qué laboratorio sea, Y es muy pero es muy barato. necesario.
Y es muy y sí, barato ese medicamento. Entonces, hay varios medicamentos que son más antiguos, que les llaman tetracíclicos, que no tienen la novedad de los IMAOs o de los ISRS de ahora, pero que funcionan bastante bien. Y esto, sí, los médicos ya no los recetan por baratos. Ese es otro asunto también que hay que tomar en cuenta. sí, son los clásicos, los tricíclicos. Sí, sí, los tricíclicos, claro. A ver, Muy bien. no sé si quieran seguir con el tema, pero No, no, yo quería nada más mostrar, te mandé una foto y sí. con eso termino. Te mandé una foto por WhatsApp para ver cuál es tu lectura de esta Ah, foto. sí, sí la vi. Ahorita, si quieres, pasamos eso. Está bien. Nada más deja ver si los compañeros tienen otros temas que aportar a la mesa, porque yo traigo uno que es fuera de serie. Ajá. Pues yo rápidamente, no es un tema muy largo, es con relación aparte de lo que, de lo que hablábamos ahorita, ¿no? Del golpe de calor y hay que cuidarse, no andar en el sol. Y me quedé pensando, de hecho, era parte de lo que yo quería comentar, el caso de los niños que se perdieron en Colombia, en la selva y que estuvieron 40 días, imagínense ahí cómo se protegieron. Ya no digamos nada más del calor, de las circunstancias de este tipo, sino del peligro que genera estar en una selva tan poblada, tan llena de animales, de ramas, de vegetación, incluso de venenosa, animales salvajes. ¿Cómo le hicieron para sobrevivir? Y en esta situación que dices, es que a veces no damos ningún elemento en las ciudades para que la gente sobreviva. Yo estuve leyendo con atención esta nota y encontré que toda esta tribu, los habitantes de esta tribu, desde muy pequeñitos, enseñan a sus hijos a que conozcan la selva, que caminen, que sepan dónde es, cómo moverse. Y me llamó la atención porque iba un bebé de 11 meses. Wow. Imagínese ese bebé de 11 meses en la ciudad. A fuerza los papás lo cargan, no camina. ¿Cómo le hicieron esta jovencita de creo que de 14 años, que 13, Leslie, que fue la mayor, 13. 13 años, que fue la que guió al grupo, y además guiar a estos a tres hermanitos de ella? Un bebé, dices, bueno, con todo lo que sabemos que se le da de atención o debería de dársela, fueron capaces de sobrevivir. Entonces, ¿qué tanto? Y esto es una reflexión que a mí me genera, ¿qué tanto estamos haciendo? Estamos sobreprotegiendo a nuestra familia, a nuestros hijos, en lugar de darles herramientas para crecer, para ser independientes y para que puedan valerse por ellos mismos. Somos muy sobreprotectores unos más que otros, ¿no? Por eso me incluyo también, porque creo que sí, en las ciudades terminamos cayendo en esto. Y acá no, acá les dicen, a ver, tienes que ir, tienes que conocer y tienes que hacer las cosas porque están en una situación de poca sobrevivencia. Entonces, hay que dar herramientas necesarias, ¿no? Pero acá el asunto es que a mí me sigue impresionando de qué forma, sobrevivieron, con qué comida. Claro, hay por ahí plantas, hojas que creo que comían, tallos, ramas, hay algunas frutos, pero también hay que saber cuál puedes comer y cuál no puedes comer. No es nada más lo que te encuentras a la mano. Hablábamos hace un rato de agua purificada. Ellos obviamente si encontraban agua no estaba purificada y tuvieron los elementos para sobrevivir, ¿no? Entonces llama la atención toda esta vitalidad, toda esta tendencia de yo quiero salir adelante, yo voy a sobrevivir, no me derrumbo, porque yo creo que ahí la parte emocional cuenta mucho. Se comenta por ahí que encontraron un perro y que este perro les estuvo acompañando durante gran parte del trayecto. Entonces parece que esto les dio cierta calidez, mucho acompañamiento y después por alguna razón se les perdió, ¿no? Pero estuvo una buena cantidad de días con ellos, ¿no? Entonces, que esto yo creo que cambia muchas cosas, ¿no? Además, la forma en que los localizan también llama mucho la atención, porque aquí fue la unión
de dos formas de ver lo que es la ciencia con el ejército, que llevaban radares, geolocalizadores y demás, pero también los indígenas con su conocimiento de la selva. Entonces, ¿cómo tuvo que haber toda esta unión en la búsqueda y dejar de tú eres el experto, tú no sabes, sino vamos a trabajar juntos? Yo creo que esto nos da tanto para hablar de cómo nos tenemos, en lugar de estarnos peleando y discutir, hay que ver lo bueno también y hay que analizar las cosas que podemos sacar de un lado y del otro, ¿no? Y no nada más con posturas radicalizadas o yo soy el experto, yo soy el que sé todo, ¿no? Sino, ¿no? Hay que abrirnos un poquito también, ¿no? Esa es la reflexión que yo quería hacer el día de hoy, ¿no? Pareciera que los niños o la niña más grande tenían la experiencia de que el papá había también caído en una avioneta en la selva. El papá parece que era un perseguido político de un Sí, determinado grupo en aquel país. así es. El papá les contaba, les decía las experiencias y el vuelo que hacían era para encontrarse con el papá. Ajá. No sé los detalles del accidente, cómo cayó la avioneta, si le faltó combustible, si la tiraron, si la derribaron, si desconozco. Pero seguramente la mamá les ha de haber instruido sobre cosas, ¿no? Aquí el asunto está en que los buscadores, que eran personas del ejército y los propios miembros de las tribus que viven ahí, pasaron por el lugar donde los encontraron muchas veces y los niños no dieron la cara. Los niños se escondieron para no ser encontrados, porque seguramente tenían esa cuestión que el papá les había dicho. Entonces, Ya. ¿qué comieron? No han dicho nada. Es más, creo que pidieron los médicos que no se les preguntara nada sobre cómo sobrevivieron, hasta que se reincorporen, hasta que estén con una salud más o menos normalizada. La Sí, heroína, por supuesto, es la niña de 13 años, que fue la que claro. llevó a sus hermanitos y todo, el bebé de 11 meses. Digo, una cosa, los que Que hemos cumplió tenido un año ahí en la eso, selva. ¿Cómo? nuestros hijos Sí, eso dices, oye, imagínate nada más, ¿qué le das de comer? sí, sí. Bueno, pero todo esto te habla del ingenio que tiene el ser humano para sobrevivir. Claro. Y vuelvo al tema de lo que decía Víctor, es que, ¿qué le va a hacer? Oye, la selección natural. Estos niños están destinados a ser alguien muy importante en su comunidad, porque sobrevivieron a algo que un adulto no podría sobrevivir. Qué fuerte, ¿verdad? Mucho, muy fuerte. Así es. Qué fuerte. Se llama adaptación. Si nosotros lo traemos a nuestras vidas, nosotros crecimos en la calle, no vivimos entre Yo sí, algodones, yo sí, yo sí. crecimos en la calle. Yo no Ahí viví en fraccionamiento aprendimos, privado, ni chofer, ni nada. Andábamos en la no había. bicicleta con los pantalones rotos y cayéndonos, Claro, ¿no? claro. Entonces, la calle te enseña muchas cosas, Ujú. a defenderte, a sobrevivir, a entretenerte, a la aventura, a no relacionarte con ciertos personajes, porque ya los conoces, vas en ese aprendizaje, pues obviamente vas conociendo quién es el bueno, quién es el malo, quién es el que te quiere dañar, o aprendes a pelear o a huir. O sea, uno se adapta. Hablabas de la selva, donde hay pues mucha hierba, todo verde, pero está la selva asfáltica, donde aprendimos muchas cosas y a sobrevivir con poquito, lo que era el hambre, lo que era el frío, tantas cosas que uno ha vivido en la lluvia y que a veces jugábamos en la calle con esa agua que caía del cielo. Y Sí. nos divertíamos, pero nos adaptábamos. Yo creo que esa es la enseñanza también para los que vivimos en la ciudad. Tenemos que aprender a adaptarnos y a tener más herramientas, no tecnológicas, no, sino cómo conducirnos en una sociedad. ¿Qué aprendemos ahí? ¿Cómo nos defendemos? ¿Cómo huimos? ¿No? Eso es para mí la lección. Es interesante No sé porque cómo se vive. ayer Sí. es que hay exámenes aquí en la UAP. Iba yo pasando y vi muchos señores esperando a sus hijos, iban por ellos. Dije, Ajá.
por mí no fueron, por mí mi papá no iba cuando fui a hacer mis exámenes a la prepa ni a la licenciatura, pero ahora los papás van por sus hijos, incluso siendo muy grandes. ¿Qué está Sí, pasando? Ahora los hijos están más protegidos o sobreprotegidos. O sea, estos niños, los niños de los pueblos, no se están lavando las manos a cada rato, no usan gel todo el tiempo. En cambio, aquí sí, hay que ser súper limpios, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Porque estamos sobreprotegiéndonos, que nos estamos debilitando con tanta sobreprotección. ¿Será eso? No sé cómo vean ustedes, pero me parece que algo hay de Y eso. como que estamos sí, provocando que haya generación de jóvenes que no saben vivir solos, que no pueden resolver claro. problemas, sino que todo debe estar resuelto. Sí, Sin sí. un teléfono no saben qué hacer. Bueno, ¿sabes dónde te das cuenta? Vete a comprar esto. Eso dónde es, pues, en la tienda fulana de tal. Ujú. Ah, ¿y eso cómo llego? ¿O qué? O sea, no saben manejar las direcciones de una ciudad, por ejemplo. No No, saben ni las calles, los nombres de las calles, no conocen Puebla. Así es, así es. Bueno, Sí. Olinto, ¿tienes algún tema Tremendo. o voy al mío? Pues rápidamente nada más, muy ligero, porque es un tema de muchas aristas. Viendo algunas declaraciones de las personas de derecha en general en el mundo, sobre todo en Latinoamérica, critican mucho a algunos líderes, a algunos presidentes de ser comunistas, ¿no? Y, por ejemplo, eh, dicen que nosotros nos estamos yendo hacia el comunismo bolivariano, como de Venezuela y cosas por el estilo. Y utilizan la palabra comunismo y socialismo muy a la ligera y a veces no saben a qué se refiere. Entonces, de por sí hay una especie como de animadversión solamente con escuchar la palabra socialismo o comunismo. Y me acordé que de hecho hay una película genial, muy poco conocida de Steven Spielberg, que se llama 1942, de la locura estadounidense de esos días, cuando un submarino ruso se acerca a las costas de Estados Unidos y la gente empieza a darse cuenta que ahí vienen los comunistas, ¿no? Entonces, eh, pensaba, bueno, ¿cuál es que la gente sabemos que es el comunismo y que es el socialismo y lo decimos tan a la ligera sin ni siquiera saber qué es eso? Y entonces, yo recuerdo, porque me formé pues desde la prepa con una tendencia hacia la izquierda, ¿no? Y entonces me doy cuenta pues que la gente en general no sabe o no tiene la idea de qué es el socialismo y qué diferencia hay con el comunismo, ¿no? Entonces, una cuestión aquí es que se habla de países comunistas y no nos damos cuenta que nunca ha habido, por lo menos en los dos últimos siglos, ningún país absolutamente comunista, porque el comunismo es una utopía. Entonces, creo que habría que usar la palabra, más bien son países con socialismos o con intentos de hacer sociedades y economías socialistas, pero pues desafortunadamente han eh, se han ido por caminos complicados o algunos equivocados, tal vez, ¿no? Otros no los han dejado en paz, como en el caso de Cuba, ¿sí? Entonces, simplemente como para decir algún dato muy ligero, en el socialismo lo que se pretende en general, grosso modo, es la intervención del Estado en el manejo de las fábricas, en la tenencia de la tierra, etcétera, que el Estado sea quien regule todo esto, pero no se anula la propiedad privada. Eso es algo muy importante. Y cada país socialista ha tenido su forma, su estilo o sus desfortunas. Y en el comunismo no, porque el comunismo ya, bajo la pluma de Lenin sobre todo, se considera una fase superior. El socialismo es una preparación para el comunismo que nunca lo ha habido, y yo dudo que lo haya. Quizá ha habido organizaciones comunistas. Curiosamente, fíjense, creo que uno de los comunismos más patentes que sí hubo fueron las primeras comunidades cristianas. Fíjense lo que muchas veces decía Cristo, y lo que pretendían las primeras comunidades cristianas era vivir bajo un régimen de organización comunista donde todo es de todos, donde el pan se distribuye para todos. Claro, eran comunidades, eran hermandades, pues de unas personas, bueno, de unos cuantos, 50, 60, no lo sé, donde eso pues, no era tan complicado. En el país pues, eso sería absolutamente complicado porque en el comunismo se anula incluso el Estado, ya no hay Estado.
es donde hay una regulación de la sociedad misma, sí, cosa que yo veo prácticamente imposible, no lo sé, sigue siendo una utopía como la de Tomás Moro, ¿no? Pero lo que se ha pretendido es el funcionamiento de países con economía bajo una doctrina socialista, sí tendiendo al comunismo, pero yo creo que no va a llegar nunca. Así que cuando alguien diga país comunista, digamos claro que nunca ha habido, salvo estas comunidades que les digo, tal vez comunidades primitivas, pero países con una economía comunista no hay. Venezuela no es comunista, Cuba no es comunista, Rusia no fue comunista, es una utopía todavía. Han hecho sus intentos con economías socialistas, cada una dependiendo del país y de sus circunstancias. La verdad que es importante cuando nos digan que esto es comunista, no, no lo son. Y bueno, pues ese era mi comentario para tratar de distinguir este relajo de las palabritas socialismo y comunismo, ¿no? Yo creo que había que acudir a la historia de la ciencia política y a Sí, la historia por de eso las decía que es ideas, complejo, es grande. porque hablar de comunismo y de socialismo es muy complejo Sí, según el país donde lo hagas. sí, Para un ucraniano será una cosa, lo definirá de una forma, para un ruso será otra, para un alemán será otra, para un sí, italiano será otra, para un italiano de mediados del siglo pasado será de una manera, y para un italiano como el que acaba de morir y que es el tema que yo traigo, habrá mira, sido otra cosa, como para los mexicanos, la guerra cristera pudo haber sido derivada de una primera manifestación comunista, y cómo el cine de los Estados Unidos en aquellas épocas divulgó lo que para los Estados Unidos era el comunismo soviético tal. para convencer a los gobiernos de los países en América a no dejar entrar el comunismo. Entonces es un tema, Es muy amplio, es muy bueno, amplio. yo traigo una cosa de risa quizá, pero A ver, miren ustedes, este señor falleció a los 86 años, tuvo una vida, ay güey, tuvo una vida de amores, de excesos. excesos, de escándalos, un hombre que comenzó cantando en un barco, en un yate, este, se convirtió en un constructor impresionante, un desarrollador inmobiliario, y luego fue dueño de un equipo de fútbol y luego de otro, y luego se metió a la política y fue 3 meses ministro, y bueno. 4 grandes pasiones dominaron la vida de Silvio Berlusconi. El gran personaje italiano que murió a los 86 años, víctima, entre otras enfermedades, de una leucemia crónica. Tenía leucemia crónica, aunque no murió de la leucemia, sino de una pulmonía. Fueron, no siempre por este orden, sus negocios, la política, el fútbol y las mujeres. Las mujeres. Nadie ha de discutir, y menos en Italia, que un hombre controvertido más no se le puede negar su inteligencia, el talento, la laboriosidad, entre otras virtudes, comenzando porque descendía de una modesta familia que las pasó canutas durante la Segunda Guerra Mundial cuando pasaban hambre en su casa, y él, con apenas 8 años, se las ingeniaba para mitigarlas recogiendo patatas en el campo y llevándoselas hasta su madre. Aquí abro paréntesis y cito el caso de los niños de la selva de Colombia. Berlusconi a los 8 años buscaba cómo robarse las papas de alguna parte y llevárselas a su mamá. ¿Okay? Estudió la carrera de Derecho con brillantez. Se ganó la vida cantando melodías napolitanas en cruceros de verano. Luego vendía lavadoras. Inició los negocios relacionados con la construcción, donde fue fraguando su inmensa fortuna, que ahora se puede estimar en 8.000 millones de euros. Diversificó su enorme patrimonio en muy diversas empresas, entre las que destacaban las relacionadas con medios de comunicación, la prensa y cadenas televisivas. Telecinco, la más conocida, el Imperio Mediaset, así como diarios, publicaciones diversas y editoriales. El poder le atraía, de ahí su salto a la política hasta ser en varias ocasiones primer ministro y luego senador.
Lo único que no logró conseguir fue ser presidente de la República Italiana. Fue dueño del AC Milan, que en el 17 traspasó a un grupo de inversionistas chinos, aunque para no desligarse de su afición adquirió otro club más modesto de segunda división, el Monza. Ahora, el tema amoroso. Él se autodefinía así. A ver qué piensan. Soy un seductor nato. Alguien que se asume como un seductor nato, no sé qué personalidad, como lo podrían describir. Y lo era. Lo demostró muchísimas veces conquistando a jovencitas de varias clases sociales. Las rubias eran su debilidad. Su primera mujer se llamaba Carla Elvira Lucía Dal Oglio. Cruzaron por primera vez sus miradas en la estación ferroviaria de Milán. Él contaba 28 años en aquel 1964 y ella 4 años menos. Se casaron un año después, tuvieron 2 hijos, que es la heredera del imperio ahora y del otro hijo. Se divorciaron en el 85 tras 19 años de convivencia porque Berlusconi había conocido a otra mujer, Verónica Lario. Verónica Lario tenía un espectacular físico y había desarrollado su carrera como vedette y actriz de funciones eróticas más que otra cosa. A Silvio Berlusconi no le importaba ese frívolo pasado de quien iba a convertirse en su segunda esposa. Una vez resuelto su divorcio con su primera mujer, celebraron las segundas nupcias. Por su irrefrenable sexualidad, incapaz de mantener una relación estable con Verónica, como le había pasado con Carla, siguió con sus conquistas extramatrimoniales. Esa convivencia con aquella que duró 30 años, 19 de los cuales, casados desde el 90, se quebró por las infidelidades de Berlusconi. Se publicaron unas indiscretas imágenes de Silvio tonteando con una jovencita de 18 años llamada Noemí Leticia, que lo llamaba papi, durante una fiesta. Inútil fue que él se excusara con su segunda esposa, que aquello no tenía importancia. Bueno, como era previsible, Verónica sacó buena tajada tras acordar a sus respectivos abogados el divorcio. Ahí está la tal Verónica. Feliz y contento, Silvio Berlusconi inició una nueva relación con Francesca Pascale, que presidía un club de fans del Don Juan, de quien estaba enamorada hacía tiempo. Transcurría el año 2012 y aquella Francesca aspiraba a ser una estrella de la televisión, aunque su bagaje para hacerlo no era precisamente de una futura gran profesional. Trabajaba en un club de striptease, no le importó a él esa condición, imagínate. En Puebla se dan muchos casos ya de esto, ¿eh? Berlusconi, pese a ser primer ministro italiano, un empresario importantísimo, personaje que se relacionaba en Europa con la flor y nata del mundo social, político y financiero, no se preocupaba por el qué dirán. Tenía ocurrencias, por ejemplo, como esta. Cuando estando con unos amigos se despidió así de ellos. Perdonad que os deje porque me voy de putas. Así decía. Esa conducta disoluta le divertía y eso que hubo de afrontar un serio asunto cuando lo acusaron de pervertir a menores. Así es, una mansión en Arcore, la Villa San Martino, Palacio del siglo XVIII, en Milán, solía ser la sede de las fiestas a las que asistían docenas de jovencitas. Con una de ellas, marroquí Karima El Marouj, se le imputó haber mantenido relaciones íntimas siendo menor de edad. A cambio se dijo de regalarle nada menos que 60,000 euros. El asunto cobró gran importancia en Italia, fue llevado a los tribunales. Berlusconi, cuando aquella prostituta fue detenida, acudió a la policía mintiendo descaradamente con el pretexto de que la chica era sobrina del presidente egipcio Hosni Mubarak. Silvio tuvo que defenderse. En fin, estas reuniones con las adolescentes se llamaban las bunga bunga. Fíjense nada más, ¿eh? Ahí está con Francesca Pascale. Vean la diferencia de las edades, ¿eh? Era un triunfador casi siempre. Le pusieron como mote il Cavaliere. Recibió la medalla de la Orden al Mérito en el trabajo con toda esta vida, ¿eh? Y el gobierno de Italia le dio la medalla del mérito al trabajo.
En medio de sus líos amorosos, su relación con Francesca Pascale acabó en una definitiva separación. La última pareja ha sido Marta Fascina, con quien convivió durante 3 años hasta su muerte, diputada por el partido fundado por Silvio, Forza Italia, 53 años más joven, repito, 53 años más joven ella que él. Una rubia despampanante, pero más culta que las anteriores mujeres que tuvo. Silvio hubiera querido casarse con ella, como también Francesca Pascale lo deseaba. Más los hijos del gran personaje se plantaron delante de este, culminándole a que no diera ese paso. En el 90, Silvio Berlusconi diseñó su propia tumba en su mansión en Arcore, un mausoleo de mármol de Carrara a imagen posible de la tumba de Tutankamón. Este era el personaje, Silvio Berlusconi. Quizá en México no seguimos mucho la vida de este señor, pero en Europa es que los escándalos que armaba esto del buga de las fiestas con las adolescentes, salieron fiestas en piscinas, en estos que tienen agua, ¿cómo se llaman? Jacuzzi. Agua con chorros, estos jacuzzis, donde está el Berlusconi ahí, rodeado de puras chamaquitas, y con todo y esto fue primer ministro 3 veces. Pues sí, pues sí. ¿Cómo ven? Pues yo nada hombre más puedo. seductor. Nato, Él nato. mismo se hacía llamar, soy un seductor nato. Tenía muchísima testosterona y baja regulación prefrontal, dirían algunos, ¿no? ¿Cómo ven esto? Pues yo no Pues sé si era denostarlo. un enamorado del amor, no de las personas, sino del amor. Por eso es que le buscaba tanto, ¿no? Sentir esa sensación. Y siempre se apasionaba, ¿no? Era muy intenso. Y vivió Entonces, como eres un quiso. enamorado del amor, nada más. Pero la personalidad así de decir soy un seductor nato, Yo creo que era un narcisista, ¿no? Además, Definitivamente, ¿no? Y por eso era incluso su ego lo que le interesaba, ¿no? Un tipo de mujer que llamara la atención, no importaba si tuviera un pasado que no le gustara, que estuviera en desacuerdo, no porque sea malo, no por etiquetarlo, sino porque no había ideología en él. Es decir, no le importaba absolutamente nada más que el mostrar, ¿no? Y evidentemente pues no había relaciones en las cuales él estableciera un compromiso. Una cosa era casarse, otra cosa es estar comprometido con la persona. Por eso tanta infidelidad también, se rompían las relaciones. Yo creo que por ahí va la situación de su personalidad, ¿no? y lo muy increíble es que italiano ya eso. conociéndole, sí, claro, y ya conociéndole, las chicas se le acercaban, ya lo conocían, era famoso, y aún así se le acercaban, o sea, ese es Claro, un baile de dos, ¿no? O de varias, mejor dicho, con Bueno, varias. tomemos en cuenta que era el dueño de la televisión privada más importante, de medios de claro. comunicación, impresos, de Además, revistas, Y etcétera. además muy seductor también él, No, entonces pero eso también todo eso, alguien que quería ser todo famoso. atrae. Claro, bueno, es que el poder seduce, sí, Ah, el perfume del poder. exactamente, el ¿no? poder seduce. Entonces, ¿López Obrador es un seductor? Pues No, yo creo que sí ha de haber algunas mujeres que les resulte atractivo su poder, no lo sé, no lo sé. Pero bueno, pues dile a la. el italiano así es, ¿no? El italiano así es, yo creo. No sé En, si el promedio, ¿no? No sé. Pero en así es. términos generales, los italianos tienen este tema de seducir a las mujeres, ¿sí? Es totalmente cierto. Sí, Los chipileños no, ¿eh? No, el don Juan, el don Giovanni, ¿no? Ya decía él, italiano, don Giovanni. claro. Italiano, don Giovanni. Claro. No, y el otro, Pues el yo, de Venecia, el ya como ¿cómo se llama? Casanova. A Casanova, claro, sí, sí. Casanova, Como claro, Casanova, claro. por supuesto. al único que conozco es Mauricio Garcés. Ese es el mexicano nuestro. Sí, sería el Berlusconi mexicano. Nada más que no tenía el dinero que tenía el otro. Ah, Pues Era sí. seductor Seductor, sin sí. dinero. Bueno, yo creo que aquí en México, o ese tipo de fenómenos lo encontramos en cualquier parte, ¿no? Habiendo dinero y poder,
Uy, pues cuántas cosas se saben, por ejemplo, por ejemplo, de los políticos, ¿no? Las Ujú. bacanales que arman, ¿no? Los grandes empresarios también. Me contaba alguien que trabajó en Pemex, que en la torre de Pemex hay un piso casi prohibido. Solamente entra gente de muy alto nivel y dice, no te imaginas lo que pasaba ahí. Los meros jeques y cada mujer que llegaba, me decía, llegaban mujeres hermosísimas de varias partes del mundo. Y llegaban carnes, vinos, o sea, imagínense lo que pasaba ahí, ¿no? Sabiendo dinero y poder. Sí. Tenían bonitos ojos. A ver, pero Los pienso, puedes tener dinero, poder y te pueden gustar los grandes vinos y las carnes y todo esto, pero este, con un jeque árabe que Bueno, no pues, beben vinos, que su religión les prohíbe el alcohol. pues habrá otros placeres, Claro. sí, otros placeres, otros deleites. ¿Cómo no? Yo creo que sí. Muy bien. ¿Qué más? Está bien. Mi foto. Ah, la foto. Ah, la foto de. Ajá, sí, Ponga sí. usted la foto. Póngate mi Sí, se me foto. olvidó, perdón, perdón. Órale. ¿Qué lectura le van a dar ustedes a esta foto? Quiero escucharlos. A ver. ¿Qué les dice? Porque Jesús Manuel tiene muchas lecturas. Veamos. Claro, mira, yo Nos ha, primero, nos, yo te diría que hay que ponerse a dieta. Ajá. Yo te diría De que hecho, ya bajó un poco, ya bajó. el asesor que trae, piensa que haciéndolo ver ridículo va a tener más seguidores. Yo pensaría que vestirse así no le va a dar más popularidad No, positiva, sino No, más bien negativa. no, Pienso. no se es ve falso. agradable la imagen que No, no proyecta, es ¿no? agradable. Para mí No, se ve falso, además muy falso. No, no, no. ¿Le habla a los jóvenes? No. Yo creo que está dirigido para los jóvenes. sí, Ajá. es el lenguaje de ellos, ¿no? Todas las caritas de los No, Tiene, muñecos, tiene, tiene sobrepeso, en serio, ¿no? sí, de hecho bastante. Sí, tenía claro. más, ¿eh? De hecho tenía más, ha venido bajando. ¿A poco? Sí, yo lo veía mucho más con sobrepeso y un problema respiratorio por ahí. Sí, siempre se Y le en una oye con la entrevista que le nariz hacen se le oye como, Sí, como sinusitis, ¿no? ajá, Así, sí, sí, efectivamente. nasal. sí, sí, sí. Oye, ¿y qué les merece lo que dice? El plan B es invitar a Claudia Sheinbaum para que sea secretaria de Gobernación. ¿Esta es propaganda política, violencia política o ¿Quién dijo misoginia? eso? Perdón, mi ignorancia, Vic. ¿Ebra? ¿Ebra? Ah, bueno, pues ahorita todo está ¿Qué? en el acomodo. Lo que viene va a ser muy interesante porque, como decía yo hace 8 días desde mi plataforma de la ingenuidad, este, pues se va a ver quién es quién con toda su cochina ambición y sus berrinches, y quién está verdaderamente pensando en la gente, ¿no? Ujú. Porque ahora se quieren Sí. dar baños de pueblo, ahora sí se ponen su camiseta y su guayabera, digo, ay, se ve re falso, de verdad. Porque verdad apunta ¿Y a mi juicio, quién es tu promotora o tu promotor? mi chorcolata, como decíamos en la primera, mi chorcolata. No, pues Ajá. ya no sé, ya no, pues la verdad, pues estaría entre Adán Augusto y Claudia, pero a veces ya no sé ni qué onda. Pero Bueno, yo ustedes porque creo que les va a gusta. quedar Claudio, yo creo que va a ser Claudia. Sí. Sí, yo también Yo creo. creo que va a ser la que el pueblo decida. Ándale, Sí, pero ándale. igual por popularidad es la que lleva el primer lugar. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Yo creo que ha hecho Será. cosas importantes en la Ciudad de México, ¿no? Ya se respira un clima de más seguridad, eso ya es un buen Sí. logro. Ya ha hecho cosas, hay que reconocerlo, ¿no? A mí no me gusta. Pero pues habrá cosas que no gusten, ¿verdad? Como a ti. No me A gusta. ti que no te gusta ser chismoso, mi querido No, Jesús no me Manuel. gusta. No, no, no es una persona que me inspire por su discurso, no me inspira confianza. No, no es alguien Ya. que me Pues sí. anime. Bueno, tan menos Adán.
menos. Ese se me hace como el indio ladino, como ese que nunca te ve de frente, no sé, no me gusta. Fíjate que a mí me gustaba, pero hubo un detalle que me puso así como que a ver qué pasa cuando lo entrevistó López Dóriga. Él estaba hablando acerca de la tragedia de los migrantes y le echó la canasta a Ebrard. Dice, no, pues Ebrard es el que se encarga de eso. Así digo, ¿cómo está diciendo eso ahorita? Entonces dije, no, eso Están no es peleados, pues hombre. pero que lo diga así cuando ahorita se lo están llamando la Unión. No, pero eso lo dijo antes del llamado a la unión. Eso lo Sí, dijo sí, hace lo dijo hace bastante como tiempo. 4 o 3 Y los semanas. enemigos ahorita comienzan a mandar en las cuentas de redes sociales y pues va a ser un pleito tremendo. Los convocaron a la unidad. Qué bueno que están unidos, qué bueno que no se van a decir nada, que todo va a ser miel sobre hojuelas y van a hablar bien del presidente y todo. Pero por abajo se van a pegar con todo lo que puedan. ¿Ustedes creen que sí Hay deba un haber detalle. debate? Hay un detalle. Juan Carlos Monedero, el fundador de Podemos en España, el asesor de Maduro, el asesor de Sánchez allá en España, que ha estado en Ecuador, ha estado en Por aquí han dado mucho. en Venezuela, etcétera. Es el asesor que está llevando toda la imagen política de Claudia Sheinbaum. ¿Ah, sí? Sí, Ya no sabía. sí. Es un tipo abusado, ¿no? No sé qué opinas tú, pero me Sí, parece. sí, claro. Yo, cuando Claro. lo entrevistamos hace años, Ajá. Pepe Ojeda y yo, subí la entrevista y todos mis amigos en España, republicanos, me mentaron la madre, me dijeron que qué hacía yo con ese güey. Ah, pues sí. Y son republicanos, ¿eh? Ya. ¿Quién sabe? Yo creo que México vuelve a ser el laboratorio de muchas cosas, en este caso de la izquierda internacional latinoamericana, del Grupo Sao Paulo, el Grupo Puebla, todo eso. Somos países experimentales para los grandes intereses transnacionales, ahora de la izquierda, antes de la derecha, luego del dinero. Sí. O sea, el humanismo mexicano se lo cargó el pintor en el momento en que el presidente habló de él. Quizá está ya entrando en la fase Luego de que final. la Gaceta de la UNAM había descrito 40, 50 años antes que era el humanismo mexicano, pues ya. Bueno, señores, vamos. Muy bien. Sí, nos vemos. Muchas gracias, mucho gusto. La próxima. Igualmente. Hasta luego. Buen Al día. contrario. Un abrazo Bye. a todos. Nos vemos. Bye. Chao. Y para nosotros llega el momento de hablar con nuestro segundo invitado del día y le planteamos la situación que vivió Colombia cuando dio un suspiro de alivio y de alegría cuando los 4 menores desaparecidos en la selva tras un accidente de avioneta el pasado 1 de mayo fueron encontrados después de sobrevivir 40 días a su suerte. Y según anunció el mismo presidente Gustavo Petro, los menores están ahora fuera de peligro y se recuperan en el Hospital Militar de Bogotá, donde llegaron deshidratados y con problemas de nutrición. Sin embargo, lo que preocupa ahora es el futuro para estos niños en el corto y en el medio plazo. Y para hablar sobre esta cuestión tenemos la suerte de contar con Luis Acosta. Él es coordinador nacional de la Guardia Indígena. Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros en France 24. Un saludo de armonía de los pueblos indígenas de Colombia, aquí con una alegría total en mi ser y en mi espíritu por haber hecho parte de esta búsqueda, de esta operación Esperanza de los pueblos indígenas en coordinación con el Ejército de Colombia. Una coordinación entre la sabiduría ancestral de los pueblos y el conocimiento tecnológico de las fuerzas militares. Y este conocimiento ancestral que usted menciona, Luis, ha sido crucial tanto para encontrar a estos menores, ¿no?, como también para la supervivencia de ellos 4 liderados por la mayor, ¿no?, por Leslie. Usted nos lo comentaba hace un momento. Concretamente, este conocimiento ancestral, ¿en qué se tradujo durante sus 40 días de supervivencia? Creo que el saber ancestral de los pueblos que tienen todos los pueblos en el mundo, y en este caso los pueblos indígenas de la Amazonía, sus sistemas de conocimiento ancestrales que se trascienden y que se dan de generación en generación. Nuestros abuelos nos enseñan, nosotros aprendemos alrededor del fogón,
alrededor de la enseñanza en la casa. Es por eso que se aprende sobre la selva, se conoce sobre la selva, y Leslie tenía claro eso, y por eso ella no se asusta, como en una declaración que le comenta, dice, no me asusto, sino que logro entender lo que estoy viviendo. Otro niño de otra latitud no hubiera sobrevivido. Sobrevivió por la capacidad y por el conocimiento que tenía Leslie sobre la selva, sobre los riesgos de la selva, sobre la selva y sobre ese conocimiento que se da en la casa de cómo entender y conocer la selva. Creo que es fundamental ese conocimiento que se da en las familias, que se da en las casas, y también el saber ancestral. Y por eso solicitó el presidente a la Guardia Indígena Nacional, a las guardias indígenas de la región, guardias indígenas de esa región amazónica, de Caquetá y Putumayo, del Meta y del Cauca, que estuvimos allá, y que mayores sabedores estuvieran en la búsqueda. Creo que fue integral para poder dar con este resultado final. ¿Y nos podría dar algún ejemplo para nosotros que somos de ciudad y que pues, no entendemos la selva de estos conocimientos? Uno es que se hace ritual. Se hace un ritual para pedir permiso a la selva. Y tú te proteges con chimú. Chimú es una planta, es una medicina que usan en la Orinoquía. El mambe y el ambil, que es originario de las selvas amazónicas, se utilizó esa parte, se compartió con el ejército, con las fuerzas militares, se hicieron rituales de sanación, rituales de fortaleza, uno al grupo que estábamos, pero también se hizo una gran minga o una gran cita a todos los abuelos ancestrales de todos los pueblos para que ayudaran en rituales, en diferentes ceremonias, en partes del país, para darle fuerza a estos niños. ¿Y cómo fue precisamente, cómo la vivió usted esta colaboración inédita entre los pueblos indígenas y el ejército colombiano? Creo que fue muy simbólico. He oído gritar guardia, guardia, fuerza, fuerza por parte de un comandante de las fuerzas militares. Eso es muy importante porque resume de que se juntan dos conocimientos, un conocimiento organizativo, un conocimiento ancestral de los pueblos indígenas con un conocimiento tecnológico estratégico de las fuerzas militares. Este juntar nos hace llevar a resultados y se fue muy respetuoso en ese diálogo de saberes. Ese diálogo de saberes para lograr un objetivo. Creo que da un mensaje muy bonito para el mundo y para Colombia de que podemos juntarnos, podemos juntar ese conocimiento. No se transponen. A veces se dice que el conocimiento occidental o el conocimiento tradicional se transpone, se choca. No, son dos ciencias que se complementan para defender la vida. Lo vemos en este ejemplo, ¿no? En este ejemplo, dos ciencias, dos conocimientos, dos saberes, dos palabras, dos fuerzas que se juntan para defender y proteger la vida. Y por otro lado, precisamente, como mencionaba usted, ¿no? Esta condición, este conocimiento indígena de los menores les ha ayudado a sobrevivir, pero por otro lado hay muchos análisis que han señalado que refleja la situación de estos niños, el olvido, la precariedad en la que viven a muchas infancias indígenas en este país. ¿Cómo lo ve usted? Creo que el traslado, el poner en estos momentos, gracias a estos niños, de poner la atención en los niños. En esa zona, hace poco se asesinaron niños indígenas que fueron reclutados por las disidencias. Entonces, llamamos la atención sobre la situación de los niños en Colombia. Todos los niños están en riesgo y cómo debemos protegerlos y brindarles principal atención a partir de sus realidades. Y es una realidad que vive Colombia del maltrato, del sufrimiento que sufren muchos niños. Y creo que Leslie estos 4 niños oye, pónenos atención. Pero la que llama esa atención es la selva. La que llama la atención es la madre tierra. Es decir, hay que poner atención a los niños en Colombia, en el mundo, porque ellos son la semilla, ellos son el continuar, como hemos dicho. Y le pregunto precisamente por el futuro a corto y a medio plazo de estos menores. El presidente ha dicho que les va a garantizar acceso a la educación y se les van a restablecer los derechos, pero ¿qué más se sabe exactamente? Yo creo que es muy importante que estos niños sigan su camino, sigan con toda la ayuda que va a brindar el gobierno, que brindan las instituciones,
pero que también no se desenfoque desde sus principios como pueblos indígenas. O sea, que hay esa educación y que ese acompañamiento vaya en concordancia con las organizaciones indígenas, con los pueblos indígenas y con las comunidades indígenas, que sea el resultado de encontrar para resolver los problemas y que vaya mucho más allá. Deben crearse políticas públicas de atención a niños indígenas mucho más fuertes en esta política del cuidado que se está planteando en el Ministerio de la Igualdad, de cómo se atiende la política del cuidado a los menores. Creo que se debe proyectar porque Leslie manda un mensaje no solo para ella, sino para la protección de todos los niños en Colombia. Exactamente. Y precisamente hablando de protección de la infancia, ¿a usted le ha molestado esta sobreexposición de estos menores en los medios de comunicación, en la que evidentemente se mezcla una cuestión de interés público, ¿no? Pero las fotos han sido muy compartidas, no han sido difuminadas las caras en muchas ocasiones, han habido primeros planos en grandes medios? Creo que allí está el papel de cómo se protege en la cuestión de la comunicación. A mí me parece que hay que llegar a los puntos más exactos, ¿no? Porque las figuras, a veces pueden hacer más daño, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se protege a los niños hasta desde el punto de vista visual, desde el punto de vista comunicativo? Porque en últimas lo que queremos no es la foto perfecta, lo que queremos es solucionar los problemas y solucionar las situaciones. Detrás de esto hay una historia, detrás de esto hay unas situaciones complejas que han vivido los niños en sus familias, en las realidades que viven los pueblos indígenas, y creo que en eso hay que ser un poco prudentes para la protección, porque digo, en últimas, los protagonistas son estos niños y como protagonistas merecen protección y cuidado. Y Luis, rápidamente le pregunto, ¿en qué otros ámbitos o en qué le gustaría que en el futuro la Guardia Indígena colaborara con las instituciones colombianas para afrontar estos retos de los que usted nos habla? Yo lo que creo es que la Guardia Indígena es una institución propia de los pueblos, oficial, porque nosotros somos oficiales, y que se debe, en los procesos se debe tener en cuenta, porque hemos cumplido, no ha sido la primera búsqueda que hemos tenido, y cómo coordinar y cómo fortalecer esta Guardia Indígena a nivel institucional, en fortalecerla y reconocerla como tal es importante para futuras situaciones que se puedan presentar. Luis Acosta, pues muchísimas gracias por haber compartido su tiempo, su análisis, su conocimiento aquí con nosotros en France 24. Gracias a ustedes por escucharme y por compartir y dar a conocer al mundo esta alegría que tengo en mi corazón y en mi ser. A usted. Y ustedes, hacemos una breve pausa, pero enseguida volvemos aquí en Directo América. Hacía varias décadas, un amigo de la familia de la abuela y sus hermanas, un médico de apellido Sayas, era homeópata, chochero le decían, y gozaba de muy buena fama, pues era muy atinado en sus diagnósticos y recomendaciones para curar y prevenir las enfermedades. El doctor Sayas comía a veces en la casa de la abuela y Salahai recordaba algunas de las charlas donde una serie de conceptos, de sentencias, invitaban a las personas a reflexionar sobre cómo, cuándo, dónde y qué se debe comer para prevenir las enfermedades. Mencionaba mucho el juramento hipocrático y de vez en cuando soltaba algún latinajo en la conversación, seguido de la inmediata traducción, pues nadie entendía el latín. A la abuela le recomendaba, por ejemplo, mucha agua y por la mañana comerse una manzana, en ayunas, decía, con todo y cáscara. La manzana, comentaba Sayas, mantiene a los médicos alejados, pues facilita la digestión y previene enfermedades gastrointestinales y si es un poco ácida, mejor aún. La recomendación se llevaba al pie de la letra.
En una canasta siempre había algunas manzanas amarillas, pequeñas y bien lavadas. Se mordían con todo y la cáscara cada mañana. Mala sine cortica bona cum cortica meliora, decía Sayas, y traducía: las manzanas sin piel son buenas, con piel son mejores. Con esa práctica en casa de Salacaín se fueron apartando las costumbres de los desayunos infantiles donde la macedonia de frutas hacía su aparición. Una copa, lo mismo usada para las frutas y los helados, se llenaba con trozos de varias frutas peladas, todas, y se agregaba un chorro de jugo de naranja. La macedonia era una palabra novedosa en la niñez de Salacaín. Alguna vez un profesor le explicaría su origen. Se le debe a Alejandro Magno, fundador del Imperio Macedónico, donde fueron sumados territorios, lenguas, religiones, tradiciones de varias naciones conquistadas y mezcladas entre sí, ni más ni menos un cóctel, una Macedonia. Esos recuerdos le vinieron a Salacaín al leer una noticia publicada por un medio especializado en temas de alimentación. Se advertía de la aparición de una enfermedad cada vez más constante en la vida moderna. Le llaman SIBO, derivado de su nombre en inglés, Small Intestine Bacterial Overgrowth, y sus síntomas se asocian en problemas digestivos crónicos, pesadez, hinchazón del intestino delgado, náuseas, pesadez, mucha pesadez. Dicho de una forma más seria, el SIBO consiste en la acumulación de diversas bacterias en el intestino delgado, producto de alguna gastroenteritis o el consumo de antibióticos. Algunas bacterias se resisten y se multiplican. Se trata de una especie de resistencia a la microbiota y se alimenta con la fibra de alta calidad, es decir, con los cereales integrales, tubérculos y alimentos fermentados. Bacterias gourmet, pensaba Salacaín, se comen lo más sabroso. El artículo leído condenaba el abuso del consumo de probióticos y su ingesta sin recomendación y vigilancia médicas. Salacaín seguía recordando aquella mañana los consejos del doctor Sayas para mejorar la digestión y la importancia atribuida a comer siempre alimentos frescos y de temporada. Descartaba los productos enlatados y aconsejaba el consumo de vino tinto. Años después, el aventurero estudiaría un poco de Hipócrates, aquel médico griego cuya aportación para la humanización de los métodos empleados en la sanidad había trascendido por siglos y dado origen al llamado juramento hipocrático. Presuntamente, cada médico debía leerlo al momento de graduarse. Sayas tenía en el muro de su consultorio una breve descripción del juramento hipocrático. Y decía así: juro por Apolo médico, por Esculapio, por Igea y Pancea, por todos los dioses y las diosas, tomándolos como testigos, que cumpliré, según mis fuerzas y mi capacidad, el juramento y el compromiso siguiente. Respetaré a mi maestro de medicina tanto como a los autores de mis días. Compartiré con él mis bienes y, si es preciso, atenderé a sus necesidades. Consideraré a sus hijos como hermanos y, si desean aprender la medicina, se las enseñaré gratis y sin compromiso. Comunicaré los preceptos, las lecciones orales y el resto de la enseñanza a mis hijos, a los de mi maestro, a los discípulos ligados por un compromiso y un juramento según la ley médica, pero a nadie más. Dirigiré el régimen de los enfermos en provecho de ellos, según mis fuerzas y mi juicio, y me abstendré de todo mal y de toda injusticia. No entregaré veneno a nadie si me lo piden, ni tomaré la iniciativa de tal sugestión, tampoco entregaré a ninguna mujer un pesario abortivo. Pasaré mi vida y ejercitaré mi arte en la inocencia y la pureza. No operaré del mal de piedra. Y así seguía el texto, quizá encerrado hoy en el cajón de los recuerdos de los médicos modernos. Hipócrates fue el primero en usar el concepto del aforismo, en latín aforismus,
una sentencia breve donde se expresa un principio conciso, coherente y cerrado, según recordaba Salacay. Y entonces le brincó uno, sin duda, con mucha vigencia hoy día, precisamente un aforismo hipocrático. Mala digestio, nulla felicitas. Simplemente, mala digestión, ninguna felicidad. El maestro escultor Santiago de Santiago tenía una frase al final de la cena para animar a Salacaín a fumarse un puro. Decía así: si te gusta comer, come menos, pero come mejor. Si te gusta beber, bebe menos, pero bebe mejor. Y si te gusta fumar, que sea Davidoff. Y el aventurero procedía a encender el puro. Pero esa es otra historia.